Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Voy a leer esa misma palabra en la versión TLA, traducción lenguaje actual, y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces es confiar y es estar convencido. Confiar y estar convencido. En la versión que nos lee mi hermana Yesenia dice, fue la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El día jueves estábamos terminando de ver del Salmo 139 que estábamos viendo 3 de los atributos de Dios. Su omnisciencia, que Él todo lo sabe, su omnipresencia, Él está contigo en todos los lugares, y su omnipotencia. Pero al final yo decía, sabemos que Él es omnipotente, que Él todo lo puede, que Él puede hacer, y me ayudaba a leer mi hermana Noema en ese momento esa cita de Lucas donde dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y les recordaba que no solamente basta con entender que Él es el Dios de los milagros, el hacedor, que para Él no hay imposible, sino que tenemos que tener fe. Y por eso Dios me ayudó a preparar esta prédica del día de hoy. Entonces, si desglosamos en la Reina Valera del 60, lo que mi hermana Yesenia nos leyó es pues la fe, la certeza. ¿Qué es eso de la certeza? Significa que eso pasará. Certeza. Esto pasará, aunque tú todavía no lo veas. Tenemos que recordar que nuestra fe no es por vista, porque si fuera por vista no se llamaría fe. Voy a pedirle el favor a mi hermana Mercedes que me ayude a leer 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Mi hermana Mercedes, ¿me puedes ayudar? Amén, Dios bendiga. 1 Corintios 5:7. Perdón, 2 Corintios 5:7. ¿Sí, mi hermana? Sí, 2 Corintios. Dice, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Y esa misma porción en la traducción lenguaje actual dice, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Es decir, que esa fe y esa certeza está hablando de confianza. Confianza. ¿Usted cómo puede tener confianza cuando se sienta en una silla y no está temeroso ni está dudando, uy, ¿será que se va a partir? ¿Será que me voy a caer? Si usted puede confiar en algo tan básico como es sentarse en una silla, ¿cuánto más puede confiar en las promesas de Dios? Usted se sube a un avión y dice, yo tengo confianza que no se va a caer. O si no, usted ni siquiera se sube al avión, usted se va por tren o se va por carro, se va en el bus, en la flota, pero
usted tiene confianza. ¿Cómo no va a tener confianza en las promesas de Dios? Entonces, fe y tener esa certeza es tener esa confianza de que aunque usted no lo vea, eso que usted está orando conforme a la voluntad de Dios se va a hacer, va a pasar. Y tenemos que recordar y recordárselo a las personas que están. No olvide esta cita que nos leyó mi hermana Mercedes, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la fe que profesamos, esa es la confianza que tenemos. Ahora bien, mi hermana Yesenia leía en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es esa convicción? Es la garantía de lo que se espera. Usted está esperando algo. Eso es algo que no se puede perder y lo hablábamos ayer con la pastora Clarita en una conversación que ella y yo teníamos telefónica, y es esa esperanza. Pero cuando usted no tiene esperanza, cuando usted no tiene anhelos, cuando usted no espera nada, usted solo espera morirse, que todo se acabe, no, eso no puede ser. Y últimamente hay enfermedades tipo mentales, psicológicas, espirituales, donde el enemigo ha venido a quitar esa esperanza, a colocar todo lo contrario: desesperanza, desilusión, desánimo. Lo primero que usted tiene que tener es también esperar, esa esperanza. Pero entonces estamos hablando de convicción, y es eso que usted confía, que eso que usted está esperando va a ocurrir sin que haya sucedido todavía. Es decir, que volvemos a recordar que en esta revisión que estamos haciendo de Hebreos 11:1, en todas las versiones y en todos esos significados, esa fe habla de una confianza. Y le estoy poniendo ejemplos básicos, pero vamos a poner ejemplos mucho más increíbles de hombres que por fe le creyeron a Dios. Y si usted cree en que una silla no se va a partir, no se va a caer, un avión no se va a caer, ¿usted cómo no le va a creer a Dios en sus promesas? Pero ¿sabe qué? ¿Usted cómo va a creer en una promesa si usted no abre su palabra y la lee? Yo, Elizabeth Gómez, tengo por costumbre subrayarlas, resaltarlas. Cuando hay un predicador los domingos y yo hablo la palabra, yo la estoy coloreando, la estoy escribiendo, resaltando, porque usted tiene que recibirla. Y una manera de recibirla es, algún pastor hace muchos años, rumiarla, como hace la vaca, rumea, como si estuviera comiendo chicle, rumea, o sea, es quedarse con ella, pensarla. Daniel sabe que yo no corro en mi lectura, yo me leo un versículo o dos versículos, pero yo estoy pendiente, voy y consulto en un diccionario, voy y consulto en otras versiones de la Biblia, porque a veces se entiende mejor en otras versiones. En fin, lo que trato de decirle es que si usted cree que Dios y el Señor Jesucristo es el omnipotente, el hacedor de milagros, usted también tiene que tener algo y se llama fe. Y siempre usamos esa cita que Yesenia nos leyó, Hebreos 11:1, pero a veces la leemos así como loritos y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué es? Entonces, certeza significa que eso pasará aunque no lo hayamos visto, y que no caminamos por vista, sino por fe, como nos leyó mi hermana Mercedes.
y que convicción es la garantía de que eso que esperamos y que aún no lo vemos, pero que lo esperamos, esa esperanza, se va a ocurrir lo que estamos pidiendo. Debemos tener fe en que va a ocurrir lo que estamos orando, aún sin que haya ocurrido. Voy a repartir otra cita, le voy a pedir el favor a mi pastora Clarita, si podemos leer Marcos 11:23. Y vamos a hablar de que esa fe, que es como una semilla que el Señor nos ha dado, por eso tenemos que tener cuidado a veces como oramos, porque a veces le decimos, Señor, dame fe. Él ya no la dio. El día que usted aceptó a Jesucristo, el día que usted creyó que Él es su Señor y Salvador, Él ya se la dio, porque Él ya lo separó, ya fue perdonado y separado con la sangre de Cristo. Y allí fue colocado su Santo Espíritu y allí colocó fe, porque se necesita tener fe para pasar y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que Él existe. Pero nuestra oración no debe ser, Señor, dame fe, sino, Señor, ayúdame a desarrollar esa fe. Ayúdame a creer, a saber esperar, a estar confiado, porque esto es de confianza, de confiar en tus promesas. ¿Qué es otra cosa que nos ataca? El tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo cronos. Queremos las cosas en 1 año, en 5 años. Yo he recibido bendiciones después de 10 años. O sea, el tiempo es de Dios. Él vive en un eterno presente y no llega más tarde de cuanto lo necesitamos. Muchas veces estamos orando por algo y no se nos da en el primer año ni en el segundo y desistimos. No, eso no, yo ya no sigo orando, ¿eso para qué? Y Dios tiene la promesa, ya la va a cumplir en el momento preciso. Pastora Clarita, ¿qué dice Marcos 11:23? Amén. Marcos 11:23 dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por favor, ¿no lees el 22? 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. 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 Tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decir, hablar. Cualquiera que hable y le dice al monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, si no creyera. Entonces vamos a hablar de la autoridad. Cuando usted tiene fe, usted habla. ¿Hay que hablar? Sí. Y hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Usted ve a su hijo, a su esposo, que no es conforme a la voluntad de Dios. Usted dice, Señor, gracias por mi hijo, gracias por mi esposo, porque está caminando en tu voluntad, porque no es que él sea no es que es que él es un perezoso, no es que usted está mal diciendo, está mal hablando. Cuando usted tiene fe, usted habla conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra y a su promesa. En la versión traducción lenguaje actual, esa misma porción que nos lee la pastora Clarita en Marcos 11:22 y 23 dice, Jesús les dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios,
todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que hayan pedido. Tenemos que hablar. Autoridad. Nuestra fe debe ser fuerte y firme, sin que haya ninguna duda. Pues parece difícil, pero Dios nos va a ayudar en el proceso. Nuestra fe. ¿Qué nos enseña Jesús en esta porción de la palabra? Primero, Jesús nos está explicando que no importa qué tan pequeña sea tu fe inicialmente, tú tienes que autoridad. Tú tienes que hablar. Tú tienes que no dudar. Segundo, que no debemos dudar. Y tercero, debemos declararlo. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo decretándolo. Declararlo es hablarlo. Con una sola palabra tú puedes hacer un gran impacto, como lo hicieron varios de los discípulos. A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas locas, porque nuestra fe está basada también en esa autoridad y en esa actitud. Dios nos va a pedir, y yo les he contado el testimonio que tenemos Daniel y yo, cuando David hizo sus 5 paros, cuando era pequeñito y estaba en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Ignacio, que Dios nos habló a cada uno de nosotros primero de manera independiente, nos dio una palabra y luego a los dos. Y el día que David hizo su 5.º paro, que duró mucho tiempo, nosotros entendimos que teníamos que hacer algo. Nos cogimos de la mano, hablamos con el médico y le dijimos, hoy vamos a ir los dos para nuestra casa. David se va a quedar acá. Él dijo, pero ¿cómo? ¿Se van a ir? Fue el día más fuerte que tuvo el niño. Fue el paro que más casi no lo puedo sacar. Nosotros entendimos y le dijimos, ya entendimos. Ya David está sano para la gloria de Dios. Tienes que suceder que ustedes los médicos entiendan el milagro. Y nos fuimos para la casa. Todo el mundo dirá, pero qué locura, ¿cómo así? Pero es que si tiene que estar, nos fuimos para la casa. Dios te va a pedir que hagas cosas y que llames las cosas que no son como si fueran. Y cuando tú tienes fe en esas pequeñas cosas, Dios va a aumentar tu fe, va a desarrollar ese músculo para que tengas fe por cosas mucho más grandes. Autoridad. Entonces, ¿qué nos enseña esta porción de la palabra que nos leyó la pastora Clarita en Marcos 11:23? Que tenemos que confiar en Dios y tenemos que hablar, tenemos que declarar y decirle a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudar en nuestro corazón, sino creer que será hecho. Lo que dice, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Autoridad. Vamos a ver, le voy a pedir el favor. Mi hermana pastora Clarita, ¿será que si le pido el favor a Alex, me puede ayudar a leer? Claro que sí, mi hermana. Hebreos 11:6. Alex, Hebreos 11. Está buscando. Entonces, hemos visto la definición o la interpretación o el significado cuando Yesenia nos leyó de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vimos que la certeza significa
que eso pasará sin que todavía lo veamos. Tenemos que estar confiados y que no caminamos por vista, sino por fe. Y luego la hermana Mercedes nos leyó 2 Corintios 5:7. Luego vimos la definición de la segunda parte, convicción, que es la garantía de lo que se espera y que tenemos que esperar, que tenemos que tener esa esperanza, esa confianza, que no importa el tiempo, 1, 2, 3 días, años, meses, pero tenemos que tener esa esperanza de que confiamos y sabemos que vamos a ver lo que estamos orando, pidiendo conforme a su voluntad. Con Amén. la lectura que nos hizo la pastora Clarita en Marcos 11, 23, 22 y 23, dice, confiad en Dios, pero tenemos que tener autoridad y tenemos que hacer cosas que Dios nos pida y el Espíritu Santo nos pida, que Jesús nos está explicando en esto, que tenemos primero que tener esa fe y no dudar, que tenemos que tener autoridad, que debemos que declararlo, que debemos hablarlo y que finalmente dice que lo que usted diga le será hecho, dice en la parte final del versículo 23 de Marcos 11, 23. Por eso tenemos que hablar, tenemos que actuar también a favor de lo que estamos orando. Ahora vamos a hablar, vamos a ir a Hebreos 11, 6. Alex, por favor, ¿no lo lees? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. En la TLA, en la traducción lenguaje actual, esa misma porción que nos está leyendo mi hermano Alex dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Pero nosotros siempre hemos escuchado a la Reina Valera que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que también tenemos que recordar, aparte de la autoridad, es esa confianza. Pero venga, le explico. Usted me va a decir, no, sí, yo creo que el Señor es omnipotente. Yo creo esta palabra, yo escucho mucho a mi pastor Oscar cuando él está predicando, pero sin fe es imposible agradar a Dios, la escucho mucho de su boca, pero aquí hay un detalle. No porque usted tenga fe en que Dios puede sanar a la persona o puede hacer la bendición económica o puede restaurar su familia, van a suceder las cosas. La confianza de la que vamos a hablar aquí es si usted tiene la confianza de que eso va a suceder y que eso va a pasar conmigo o con el familiar o por la persona que esté orando. ¿Me entiende? Muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? Usted dice, no, sí, yo sé que Él es hacedor de milagros. ¿Usted cree que Él puede hacer el milagro en usted? Esa es la confianza que estamos viendo. Entonces vimos primero autoridad, pero aquí es la confianza de que usted entiende que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay imposibles, que Él es el hacedor de milagros, que Él es el proveedor, su Jehová Jireh, que Él es su Jehová Rafa, su paz, Rafa, su sanador. Usted, usted lo cree, pero la confianza de la que estamos hablando aquí es si usted cree que ese Dios omnipotente, que todo lo puede hacer, puede actuar a favor suyo.
puede hacer que pase lo que usted está orando para con usted, para con su familiar, su esposo, sus hijos, su trabajo. ¿Usted le cree? No solamente basta con creer en Dios, ¿usted le cree a Dios? Porque cuando nos leía, les dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Coloque ahí en lugar de crear, confíe que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree que usted es ese galardonador? ¿Usted cree para usted, para su vida, para su milagro que Dios puede actuar? Ojo, muchos dicen que creen en Dios, que creen que Él es el omnipotente, pero en su mente y en su corazón dudan que Él pueda actuar. ¿Es su caso? No lo sé. Yo solo les recuerdo que tenemos que tener, según Marcos 11:23, autoridad que viene con esa fe acompañada, que usted tiene que hablar, que usted tiene que declarar, que usted tiene que ordenarle a eso y llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero aquí lo que nos está leyendo el hermano Alex, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Allí coloque la palabra confíe que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree para su vida que lo que usted está orando va a ser hecho? Y como le digo, no espere en un tiempo, no le ponga límites a Dios. Él llega en el momento preciso. Amén. Entonces hemos visto la definición de fe, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es confiar, es confiar, es esperar, es tener autoridad, hablar, así como leíamos en la porción con la pastora Clarita, quítate y se quita, haz y se hace, porque lo que usted diga se hará y se cumplirá, según la palabra de Dios. Porque usted es galardonador, porque a usted, cuando usted cree en Dios y le cree a Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de hombres que le creyeron a Dios. Voy a pedirle el favor a mi hermana Martica Moscoso que leamos Hebreos 11:7. A mi hermana Nuri que leamos Génesis capítulo 6, versículo 15 al 17. A mi hermana Yesenia que leamos Génesis capítulo 7, versículo 5. Hermana Martica, Hebreos 11:7. Amén. Hebreos 11:7 dice la palabra. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. ¿Qué dice Génesis 6, 15 al 17? Dice, y de esta manera la harás de 300 codos de largo, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿El 17 también? Sí, señora. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que
haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Amén. Fíjese que Nuria empieza leyendo, bueno, Noé construye el arca y dice el versículo 15 que ella nos leía, y de esta manera la harás. Hay que actuar en fe. ¿Y qué dice mi hermana Génesis 7:5? Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ah, bueno. Estábamos hablando de que cuando tenemos esa confianza, no solo basta con creer en que Dios es todopoderoso, que Él es el hacedor de milagros, sino en confiar en Él para mi vida, en que Él va a actuar a favor nuestro, en que según nos leía mi hermano Alex, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, que la confianza no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y que muchas veces en esa autoridad y en esa confianza, Dios nos pide que hagamos cosas locas. ¿Ustedes qué piensan de Noé? ¿Haría cosas locas? Según lo que me estaba leyendo mi hermana Nuri en el versículo 15 dice, y de esta manera la harás. Para la época en que Noé empezó a construir el arca en un desierto, ellos no conocían la lluvia, no sabían lo que era la lluvia, pero él le creyó a Dios. Y lo más loco de todo es que aún sin conocer la lluvia, aún sin conocer que iba a venir un diluvio, él empezó a construir, él empezó a hacer, como decía mi hermana Yesenia, e hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová, sin conocer la lluvia, sin conocer que era un diluvio. Empezó a hacer cosas locas, la gente lo veía y este está loco. Noé recibió instrucciones para construir el arca, pero Noé no era un arquitecto y en ese momento no existía el metro, existía el codo. Pero Noé decidió creer en Dios y creerle a Dios. Y se levantaba todos los días junto a su familia para ir construyendo el arca, así como nos lo leía Nuri. Y de esta manera la harás. Y él la hacía. Y como nos leía Yesenia en el 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Él nos pide a veces que hagamos cosas locas, locas de pronto no para nosotros, pero para el mundo. Y ¿qué le pasó? ¿Por qué está haciendo eso? El domingo les contaba el testimonio de que el Señor, cuando estaba yo en la Universidad Nacional, me colocó con otro compañero y me dijo, van a dar las vueltas como se hizo con Jericó a la Facultad de Medicina. Y empezamos a hacer cada día la vuelta a la Facultad de Medicina y luego él nos entregó esa facultad, tuvimos nuestro grupo de oración y fuimos líderes, tuvimos allí nuestros discípulos, hombres y mujeres. Para Dios no hay imposibles, pero hay que creerla. La gente nos veía pasar, nos veía, ¿estos qué están haciendo ahí? Creyéndole a Dios. Noé le creyó a Dios junto con su familia. Y como nos leía la hermana Nuri, la hermana Yesenia, ellos hicieron conforme a la voluntad de Dios, aunque parecía locura. Vamos a ver otro, mi hermana, que no lee, mi hermana Flor, Segunda de Reyes, capítulo 5 del 10 al 14. Y mi hermana Loisa, Génesis, le voy a poner a leer uno más larguito, Génesis 22 del 1 al 14. Y con eso terminamos. Entonces, otro ejemplo que hay en la Biblia es Naamán.
Vamos a ir a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes, se me perdió. 5, del 10 al 14. Amén. Listo, mi hermanita Flor. Amén. Pasemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿cómo son mejores que todas las aguas de Israel? Si me levantare en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si es profeta, te manda algo, gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño que quedó limpio. Amén. Amén. Gracias. Amén. Voy a leer el versículo 14, el último, en la versión TLA. Dice en la traducción: Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. En la versión que leyó mi hermana Flor, dice: entonces descendió y se zambulló conforme a la palabra del varón de Dios. Esto se llama obediencia. Entonces, ojo aquí. Ya tenemos la definición de lo que es fe, confianza, autoridad, hacer lo que Dios me coloca a hacer, aunque parezca loco, no ponerle límite al tiempo, porque el tiempo es de Dios, pero hay que tener otro punto: obediencia. Cuando mi hermana Nuri nos leía cómo iba a ser el arca, y Yesenia nos leyó y nos dijo que ya Noé hizo el arca, veíamos que obediencia. Aunque para el mundo era loco, ellos habían creído en Dios y le creían a Dios. Finalmente, ¿qué nos muestra Naamán? Un varón del ejército del rey de Siria. No cualquier persona. ¿Qué hizo? Le creyó, se zambulló, no una vez, sino las 7 veces que le indicaron por la palabra del profeta. Usted en esta época no necesita ese profeta. ¿Usted qué necesita? Acá está. Acá está escrita en la palabra de Dios lo que usted tiene que hacer. Así que en verdad usted va a obedecer cuando el Señor le dice: ve y haz esto. Muchas veces cuestionamos esa orden y somos, ¿qué? Desobedientes a la palabra.
Su fe debe ser vista porque está actuando, porque está obedeciendo, porque usted se está moviendo, porque usted está hablando y llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Vamos a ir a Génesis 22. Vamos a ver el otro ejemplo. Génesis 22, versículo 1 al 14. Amén. Leo. Sí, espéreme, llegamos allí los demás. Génesis 22. Amén, mi hermana. Leamos ahora sí, mi hermana Lois. Amén, hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Aleluya. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Amén. Entonces, esto me encanta, porque Abraham estaba decidido a obedecer a Dios. Tuvo fe, aunque le dolía lo que podría pasar.
Pero algo que Abraham sabía era que en la voluntad de Dios no estaba que Isaac saliera lastimado. ¿Por qué? Porque en el versículo 8, Abraham mismo dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Le dijo a Isaac, Dios se proveerá, él habló. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En el versículo 1 que nos leyó mi hermana Eloísa dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿La fe se prueba? Claro que sí. Dios prueba tu fe. Con tu obediencia le dijo, ve, lleva a tu hijo, corta la leña, y él fue obediente. Entonces, esto es lo último que tenemos, la fe se prueba. Y uno de los mejores ejemplos es el de Abraham e Isaac. Probó Dios a Abraham, pero él fue obediente. Cortó la leña, llevó a su hijo, llevó a sus sirvientes. Pero en el versículo 8 está la clave. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Él obedeció, tuvo fe, aunque le dolía lo que podría pasar. Pero algo que Abraham sabía era que en la voluntad de Dios no estaba en que Isaac saliera lastimado. ¿Por qué? Porque él lo dice y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra cosa que nos leía mi hermana Eloísa en el versículo dice, entonces el ángel de Jehová le dio voz. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Jesucristo mismo. Y finalmente en el versículo 12 dice en la parte B, porque ya conozco, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Después de la prueba dice, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y finalmente el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Para aquellos que tienen referencia bíblica, ahí hay una referencia y debajo dice Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Allí hay una referencia entonces de Jehová Jireh, nuestro proveedor. Entonces hoy, con esta prédica y esta enseñanza, Dios nos ha permitido desglosar ese versículo de Hebreos 11:1, que es la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos aprendido que nuestra fe no solamente es creer en Dios, de que Él es omnipotente, que Él todo lo puede hacer, sino que Él es el hacedor de milagros en mi vida, que hay una autoridad y que yo tengo que hablar, tengo que actuar, aunque parezca loco. En Marcos 11:23 lo vimos, que tengo que confiar de que eso que estoy orando sí puede suceder en mi vida, porque Él es galardonador de los que le buscan y porque sin fe nadie verá a Dios. Que no nos podemos mover por lo que veamos, sino por fe. Y vemos también que hay que actuar, que hay que obedecer. Vimos el ejemplo de Noé, vimos el ejemplo de Naamán, vimos el ejemplo de Abraham. ¿Que nuestra fe es puesta en prueba? Sí. ¿Que Dios es nuestro proveedor? Sí. ¿Que los tiempos son de Dios y no mi tiempo? Y que el Señor Jesucristo siempre va con nosotros y su Santo Espíritu. El ángel de Jehová está con nosotros, no está solo.
Amén. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me ayude a estar orando por esta palabra. Amén. Le damos la alabanza y la gloria al Señor. Hemos escuchado un mensaje de Hebreos 11:1, un versículo que un altísimo porcentaje de los creyentes no sabemos de memoria. Pero asimismo una palabra que un alto porcentaje de creyentes necesitamos que sea revelada. En aquella dimensión de confianza y de certeza que Dios ha establecido a través de la misma. Por eso hoy le damos gracias al Señor por permitirnos avivar esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, una definición o un concepto tan sencillo de fe, pero tan trascendente e importante para nuestra salud espiritual. La dimensión de nuestra confianza en ti, Señor, la establece que tanta revelación tenemos de tu mensaje en nuestro corazón, de esta palabra de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminando por fe y no por vista, Señor, sin dejarnos afectar por lo que nuestros sentidos detectan o nuestros ojos observan. La fe está ahí presente, Señor, para direccionarnos con tu Santo Espíritu a toda verdad y toda justicia. Mirando al invisible, mirando al trono de la gracia, mirando con los ojos del Espíritu al Cristo vivo en el trono eterno. Padre, gracias, porque hoy nos alimentamos con tu palabra de vianda gruesa que llega a nuestro corazón, alimenta y fortalece nuestro hombre interior, Señor. Tu palabra tiene un sustento sólido que es el nombre de Jesucristo y ahí está la fe. La fe de Jesucristo, la fe que tú nos has dado, Señor, por gracia y por amor. Y hoy nos levantamos, Señor, como valientes guerreros a decir sí a tu llamado, sí a tu convocatoria, sí a tu palabra con un amén rotundo. Porque es por fe que estamos en pie ante ti como más que vencedores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta semilla viva que has puesto en nuestro corazón. Ahora que sea tu Santo Espíritu labrando en él para que haya fruto y fruto que abunde para tu alabanza y tu gloria, Señor. Que sobreabunde, Padre Santo, tu gracia en nuestras vidas y, Señor, ante todo, por esa fe en acción, la obediencia a la verdad y a la misma fe que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.